Rojas Coy. Ella es microbióloga, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y doctora en Biología Molecular y Microbiología de Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. Ella es investigadora postdoctoral en este momento del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Case Western Reserve University tiene 10 años de experiencia en investigación en resistencia a antibióticos en bacterias gram negativas de importancia clínica, cuyo principal interés han sido el estudio de las beta-lactamasas y otros determinantes de resistencia en cuanto a su perspectiva genómica. Laura, bienvenida, placer verte de nuevo. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Me gustaría cerrar, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Me gustaría cerrar esta sesión súper interesante contándoles un poco acerca de qué es lo nuevo en genómica y molecular. Me gustaría empezar revisando un poco cómo ha sido la evolución de la secuenciación, particularmente cómo nos ha permitido esto pues, obtener mucha más información. Iniciamos con la que llamamos ahora de primera generación, en donde básicamente teníamos la posibilidad de amplificar fragmentos cortos, más o menos de hasta 1000 pares de bases. Esto inicialmente lo enfocábamos a genes o fragmentos específicos y también podíamos generar genomas, pero era muy difícil y demasiada labor había que involucrar porque había que generar clones, esos clones luego se secuenciaban y en fin, era un proceso muchísimo más largo. Luego apareció la secuenciación de siguiente generación, o la que ahora mejor conocemos como de segunda generación, y estos fueron equipos que nos permitieron hacer pues, múltiples análisis, tanto de mayor número de secuencias como de mayor número de copias de cada una de las secuencias. Entonces, aunque se redujo el tamaño del fragmento, nos permite obtener muchas más copias de cada uno de los fragmentos, y por lo tanto tenemos mayor precisión y, como dije, pues mayor genomas todavía fragmentados, cada vez mejor con los elementos para análisis, pero todavía en contig o por varios fragmentos. Ahora, los máquinas de secuenciación de tercera generación pues son las que están, digamos, ahora tratando de introducirse cada vez más al uso, digamos, del día a día, y son pues PacBio y Oxford Nanopore, que lo que nos van a permitir es obtener secuencias muchísimo más largas. Esto nos permite tener genomas completos o cerrados, o incluso en mucho menor fragmentos, o también tener la posibilidad de estudiar, por ejemplo, elementos genéticos móviles como plásmidos completos. Esto en el contexto de la resistencia bacteriana pues ha sido un gran avance. Como mencionaba la doctora Díaz en la charla anterior, pues nuevas plataformas y nuevas secuencias, posibilidades de análisis nos han permitido obtener nuevas secuencias. En el caso específico de procariotas, al 29 de agosto, cuando se hizo la última consulta, hasta ese momento hay 55.450 más o menos genomas. Esto pues ha coincidido, como les decía, con la introducción de nuevas plataformas, y lo más interesante es que, aun cuando cada uno ha ido avanzando en su tecnología, digamos que no se han reemplazado totalmente unas por las otras. Es decir, todavía usamos alguna secuenciación Sanger para obtener amplificación de genes específicos, y eso se ha incorporado en plataformas de diagnóstico, las que, como se mencionaba en la primera charla de esta sesión. También hemos tenido la posibilidad de analizar más genomas al mismo tiempo, como les decía, con otras plataformas como por ejemplo las de Illumina, y ahora estamos teniendo la posibilidad de analizar cómo se han estructurado los genomas o cómo se han estructurado los plásmidos, etcétera, gracias a las de tecnología LAB. Sin embargo, lo importante recordar es que no necesariamente es qué cantidad de información podemos producir, sino que también la podemos analizar. Esto ha significado que no solamente haya avances en plataformas de secuenciación, sino también en capacidad computacional, en herramientas de análisis, como se mencionaba también en la charla anterior, que cada vez están pues, diseñadas para que sean más usuario amigables, que requieran menor capacidad computacional, es decir, que no tengan necesariamente que correr localmente en un computador, sino a nivel de nube y todo este tipo de avances, y también que se creen bases de datos que sean fácilmente accesibles por todos. O sea, no sirve de nada que se produzca una gran cantidad de información si un investigador al otro lado del mundo no puede obtener esa información y compararla con lo que está observando. Entonces, en el contexto de la resistencia bacteriana, ¿cómo hemos tradicionalmente aprovechado la información? Generalmente lo que hacemos es un cultivo, extraemos el DNA y hacemos una secuenciación de genoma completo.
Ahí miramos una serie de cosas como por ejemplo análisis de mutaciones puntuales o análisis de MLST para ver cómo están relacionados los aislamientos unos con los otros. De pronto comparamos tratando de buscar nuevos mecanismos de resistencia, mirando si de pronto es la primera, como mostraba la otra día, de pronto la primera emergencia de un mecanismo en esa zona del país o en esa zona del mundo, etcétera, etcétera. Y pues digamos que esto ha sido tradicionalmente como lo hemos utilizado. En general, digamos, el Global Antimicrobial Resistance and Immune Surveillance Systems de la Organización Mundial de la Salud ha mostrado como o designado como los principales usos en el contexto de resistencia bacteriana, pues que le hemos dado a la secuenciación de genoma completo, principalmente pues vigilancia, ya sea a nivel internacional, local, nacional, identificación de outbreaks y pues de dónde salen las infecciones, pues trazabilidad de cómo son las cadenas de transmisión, dependiendo en un hospital o en una región, etcétera, etcétera. Identificación de nuevos genes de resistencia o evolución de esa resistencia, etcétera. Sin embargo, para esto es importante tener en cuenta que no solamente se ha utilizado la información de la secuenciación de genoma completo, para eso también se han utilizado datos epidemiológicos, datos clínicos, se han incorporado análisis filogenéticos, datos de susceptibilidad antimicrobiana, etc. ¿Esto a qué nos ha llevado? A pensar de qué otras maneras podemos aprovechar esta gran cantidad de información. O sea, es una gran cantidad de información que solo va a ser útil, es una mina de oro, pero solo va a ser útil si sabemos cómo extraer y no extrapolar información de eso. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo hacer como un zoom out, cómo hacemos un zoom out de toda esta información y cómo la integramos. Entonces, yo les traje hoy dos ejemplos que me parecieron súper interesantes en dos campos en donde se está, digamos, explotando esta integración de los datos. Metagenómica, como decía la doctora Díaz en la charla anterior, pues es una herramienta genial que está tratando de implementar cada vez en el día a día. Sin embargo, lo que nos ofrece es una visión global. Entonces podemos ver, ya no a nivel de que se cultivó y que tiene esos organismos específicos, sino podemos ver en un grupo de organismos cómo está el resistoma, los elementos genéticos móviles o moviloma, o los genes de virulencia o viruloma. Y no solamente a nivel del humano o del paciente, sino también podemos mirar otro tipo de poblaciones. Insisto, ese es suma. ¿Qué está pasando a nivel ambiental? ¿Qué está pasando en individuos sanos? ¿Cómo los viajes han afectado esa movilización de genes de resistencia? Y el otro aspecto del cual pues, voy a hablar es esa integración de datos. Cómo utilizar esos datos para empezar a hacer análisis predictivos y cómo aplicar el concepto de Machine Learning a la integración de los datos, por ejemplo, para predecir patrones de resistencia a antibióticos o el pronóstico de movilización de genes de resistencia. Entonces, pues, no me voy a detener mucho en lo que es la metagenómica porque escuchamos una excelente explicación en la charla anterior, pero así como concepto general es simplemente pasar de estudiar un organismo específico a estudiar una colección de material genético en una comunidad mixta de organismos o una comunidad microbiana. ¿En qué ha sido especialmente útil el aspecto de metagenómica? Digamos que nosotros, la mayoría de nosotros los que estamos escuchando en este simposio, pues estamos acostumbrados un poco a ver como la clínica, el paciente, la infección, digamos como solamente un aspecto, el humano. Pero es importante recordar que todo está perfectamente interrelacionado y que al hacer ese zoom out, como les decía al comienzo, pues tenemos que tener en cuenta los otros factores que están jugando un papel importante en la diseminación y en el incremento de la resistencia antimicrobiana. Están los animales y también está pues el medio ambiente. En ese contexto, les trae algunos ejemplos que me parecieron súper interesantes de estudios súper recientes que han aplicado la metagenómica pues, para observar en diferentes poblaciones o en diferentes contextos qué es lo que está sucediendo. En el primero de ellos, es un estudio en donde se aplicó el concepto de metagenómica clínica para mirar cómo eso mejoraba el diagnóstico y los desenlaces de algunos pacientes que eran diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad. En este caso, los investigadores evaluaron 159 pacientes con neumonía adquirida en comunidad y lo que hicieron fue dividirlos en dos grupos, comparando el diagnóstico tradicional, que incluye pues, cultivo, etcétera, etcétera, lo que tradicionalmente se ha utilizado, versus secuenciación metagenómica de muestras directamente de sangre, de lavado bronquial volar y de esputo. Lo que se observó es que evidentemente hay una mayor detección de patógenos en muestras de metagenómica y también se
se pueden observar mayor cantidad de infecciones polimicrobianas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al sobrepasar el cultivo, al no requerir el paso del cultivo, pues se van a detectar muchos más organismos que normalmente no se podían detectar por métodos tradicionales. Lo que más me pareció interesante es que ellos aplicaron el concepto a ver cómo eso había afectado el manejo clínico de cada uno de estos casos. Entonces, una de las ventajas, como mencionaba la doctora Díaz, es que potencialmente se pueden obtener resultados mucho más rápidos, porque no hay que pasar por la etapa de cultivo. Entonces, al obtener estos resultados por metagenómica, en el 18% de los casos hubo un cambio en el plan de manejo clínico y en el 40% de los casos se confirmó el plan que se había originalmente escogido de manera empírica, lo cual pues fue un buen resultado. Lo más interesante de este caso particular es que los resultados que ellos observan es que hay en general mejores desenlaces clínicos en cuanto a resolución de síntomas y mortalidad versus aquellos casos que solamente, el control o aquellos casos que solamente se habían diagnosticado por métodos tradicionales. Y tiene esto mucho que ver, obviamente, con lo que se mencionaba en la primera charla en cuanto al tiempo de respuesta y al tiempo de toma de decisiones. El siguiente ejemplo muy interesante que encontré fue un estudio en el que miraron cómo esta diseminación de genes de resistencia se ve afectada o modificada por los viajes. Entonces, en este caso, escogieron una población de 190 individuos que viajaron a diferentes zonas del mundo, en este caso, pues acá Asia y África principalmente, y al hacer pues un análisis metagenómico antes y después, o sea, tomando muestras de antes y después de que los viajeros regresaban de cada uno de sus destinos, se dieron cuenta que en efecto los viajes pues incrementan la abundancia de genes de resistencia, no todos por igual, evidentemente hay unos que se afectan un poco más, especialmente aquellos de inactivación del antibiótico, claro ejemplo, las beta-lactamasas, genes de alteración de blanco y también genes involucrados en el flujo. Lo interesante también fue que este metaresistoma o este grupo de genes de resistencia que se analizaron se agrupaban de una manera muy interesante, en donde sí había una asociación directa hacia de dónde provenían los viajeros una vez regresaban. En un ejemplo particular, aquellos viajeros que regresaban de Asia eran los que adquirían mayor número de genes de resistencia y se destacaban pues los genes de CTXM1, CTXM9 y MCR1, pues que como algunos de nosotros estamos familiarizados, pues principalmente se originó en Asia, o bueno, lo descubrieron inicialmente en Asia y pues es muy prevalente en este ambiente. La otra cosa interesante es que también vieron que adicionalmente a mayor número de genes de resistencia también poseían mayor número de elementos genéticos móviles. Y esto lo que va a hacer es que no solamente que los viajeros al regresar no solamente digamos, renueven su propio metagenoma o metaresistoma, sino que estos elementos genéticos móviles permitan la movilización una vez regresan a su sitio original. Pasando al siguiente ejemplo, que me pareció súper interesante, fue el monitoreo global de resistencia a antibióticos, ya no a partir de muestras ni siquiera de humanos, sino específicamente en este contexto del One Health que les mencionaba, a partir de aguas residuales. Entonces lo que hicieron fue analizar muestras de 79 sitios en 60 países distribuidos en todos los continentes, como se ve aquí en este pequeño mapa, y lo que encontraron fue una separación sistémica muy interesante en cuanto a la abundancia de genes de resistencia. Esto estaba altamente correlacionado con el nivel de ingreso de las regiones, es decir, países con altos ingresos, como ubicados en regiones de altos ingresos como Europa, Norteamérica y Oceanía, tenían una baja abundancia de genes de resistencia, y aquellos lugares en donde hay pues, un ingreso un poco más bajo, había una alta abundancia de genes de resistencia, como pues Asia, África y Sudamérica. Interesantemente se encontraron, por lo menos de los sitios que ellos mostraron, tampoco se trata de estigmatizar a nadie ni mucho menos, que había ciertos países en donde había una mayor diversidad de resistencia. Estos podían llegarse a considerar como potenciales hotspots para la emergencia de nuevos mecanismos de resistencia y pues tampoco está muy alejado de la realidad o de los estudios que ya se han realizado y cosas que hemos observado. En este caso pues serían India, Vietnam y Brasil. Otro hallazgo interesante es que no se observó correlación con el consumo de antibióticos, que normalmente ya es considerado, digamos, uno de los factores para la diseminación de resistencia a antibióticos. Esto, cabe anotar, pues según los datos disponibles, no todos los países tienen
tan buenos pues, seguimientos o datos en cuanto al consumo de antibióticos. Sin embargo, se observó que independientemente de la diversidad de genes de resistencia, sí había una relación con variables consideradas por el Banco Mundial como asociadas al nivel de desarrollo económico, principalmente aquellas asociadas a salud y salubridad. Entonces, digamos, abre una nueva puerta a de pronto no necesariamente correlacionar con consumo de antibióticos, sobre todo teniendo en cuenta que los datos pueden no ser tan buenos, sino de pronto a otro tipo de factores, otra manera de mirar los datos. En cuanto al segundo aspecto que les mencioné, otra visión que podríamos tener respecto a toda esta cantidad de datos es precisamente cómo integrarlos y cómo hacer predicciones, análisis predictivos y aplicar el concepto de Machine Learning. Entonces, tradicionalmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho la tipificación bacteriana, encontramos los genes de resistencia, esto lo combinamos con datos de epidemiología molecular, entonces viendo si hay asociaciones con regiones geográficas, como integrando toda esta vigilancia que les mencionaba que se hace a nivel local, nivel nacional, nivel global, etcétera, identificando genes de virulencia, digamos, asociando como un poco a patogenómica. Pero ¿qué pasa si a eso le agregamos todo, combinando todo, datos de susceptibilidad, de uso de antibióticos, datos clínicos, etcétera? Eso nos va a permitir generar modelos estadísticos para identificar tendencias y patrones, generar modelos predictivos y con el uso de inteligencia artificial o machine learning vamos a poder obtener modelos de predicción. Entonces, en pocas palabras o en términos muy sencillos, ¿qué es machine learning? Es una forma de inteligencia artificial que simplemente lo que hace es permitir al sistema aprender automáticamente. En este contexto, ¿qué significa aprender? Aprender es identificar patrones complejos que los van a encontrar analizando datos gigantes, o sea, sets de datos gigantes, los revisan, identifican patrones, comportamientos y eso lo asocian a lo que puede ocurrir, digamos, una vez se encuentra con un set de datos similares o con un set de condiciones similares. ¿Qué se refiere automáticamente? Los sistemas van a mejorarse de forma autónoma con el tiempo sin intervención humana. Es decir, a la medida que se le introduzcan mayor cantidad de sets de datos, una vez se han generado esas hipótesis, entonces se alimentan con los datos crudos, se hace una limpieza de los datos, es decir, cuáles como no coinciden como, o no están limpios o no están completos, etc. Y ya con los sets de datos se generan ciertas hipótesis, siempre que está este gen, se ve resistencia a este antibiótico, un ejemplo muy simplificado. Eso luego se somete a un set de datos de prueba en donde se van a realmente comprobar esas hipótesis que se generaron a través de la aplicación de los algoritmos. Entonces, un ejemplo súper interesante que encontré en la literatura, son súper nuevos todos, uno de ellos es aplicar Machine Learning para la predicción de resistencia a antibióticos en bacterias gram negativas utilizando datos de secuencia de genoma completo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron esos investigadores? Cogieron datos del NCBI, los filtraron por aquellos que contenían antibiograma, los volvieron a filtrar, esto es lo que les mostraba anteriormente de limpiar los datos, todos los que tienen un récord completo con la información completa, luego filtraron por las bacterias de interés, en este caso ellos utilizaron, pues estaban interesados en Acinetobacter, E. coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes y Pneumoniae, y en solamente por ahora 8 antibióticos, y eso luego lo clasificaron en, de nuevo, 2 sets de datos, los de entrenamiento, es decir, para descubrir los patrones, y los de demostrar aquellas hipótesis que se generaban. Entonces, lo interesante es que ellos utilizaron o descubrieron generaron un algoritmo que lo que hace es reconocer la presencia o ausencia de clusters o grupos de genes para permitir una estimación rápida de resistencia a 8 antibióticos en estas especies que les mencioné. Entonces, ¿cuáles fueron las fortalezas de esto que ellos generaron? Lo más interesante es que ellos lo generaron como una plataforma web cuyo diseño está pensado para el usuario final. Es decir, no hay que introducir códigos, no hay que hacer, digamos, algo muy difícil, simplemente sería introducir el genoma y mirar de acuerdo a estas predicciones, y lo que se va a generar, ya les voy a mostrar en un segundo, es como un antibiograma predicho. Entonces, esto sería una de las fortalezas. La otra cosa que ellos generaron fue estadísticamente incluir un índice de confiabilidad, es decir, obviamente todo esto tiene que ser interpretado y pues para un índice de este tipo pues lo que va a permitir es saber qué tanto se puede confiar en esos datos que se están observando o no. Y pues lo que ellos plantean es que esto pues de nuevo podría
tener potencial de informar decisiones muchísimo más tempranas, en donde no habría que esperar al cultivo, simplemente secuenciar e introducir la secuencia en este tipo de plataformas y obtener antibiograma preliminar, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son las principales limitaciones? Bueno, entre otras, además de las mencionadas anteriormente, la doctora Díaz en la charla anterior, pero en este caso particular es que no se tienen en cuenta las resistencias asociadas a la expresión, y eso pues en algunos organismos es mucho más importante que en otros. Y pues que este modelo se alimenta de los datos disponibles públicamente. Como les decía, estos modelos se van actualizando automáticamente a la medida en que se le agregue una mayor cantidad de datos. Entonces, para los que quieran mirar o curiosear, este sería como lo que ellos proponen, que sería como el output de la plataforma que ellos proponen, en donde estaría el organismo, y estos serían los antibióticos a los cuales ellos estarían dando la posibilidad de hacer una predicción, y acá estaría ese índice de confiabilidad que les decía, que obviamente también va a ayudar a la toma de decisiones. Todo esto tiene que de todas maneras pues, ser evaluado en el contexto clínico. En el caso, como les decía anteriormente, una de las falencias del estudio anterior era que no tenía en cuenta datos de expresión. En algunos microorganismos, particularmente en Pseudomonas aeruginosa, para los que hemos tenido el placer de trabajar con Pseudomonas aeruginosa, sabemos que esto es de gran importancia. Entonces, en este caso, lo que los investigadores hicieron fue no solamente combinar presencia-ausencia de genes, también mutaciones o cambios puntuales, SNPs, sino que también introdujeron datos de expresión transcriptómica. Utilizaron 414 elementos clínicos de Pseudomonas y combinaron todos estos datos con datos de resistencia antibiótica. ¿Para qué? Para poder obtener el mejor set de biomarcadores que puedan llegar a predecir si un organismo es sensible o resistente. Entonces, como les decía, siempre se utiliza un set de datos para entrenamiento y un set de datos para validación. En este caso fue una distribución de 80-20, y lo que encontraron es que dependiendo del antibiótico se necesitaron entre 37 y 93 biomarcadores para obtener valores predictivos altos. En este caso ellos solamente por ahora trataron el modelo con 4 antibióticos. El antibiótico que más necesitó biomarcadores es meropenem. De nuevo, para los que hemos tenido el placer de trabajar con Pseudomonas, sabemos que esto no es muy sorprendente que digamos, porque puede haber una multiplicidad de mecanismos de resistencia que confieran resistencia a este antibiótico particular. ¿Qué son los biomarcadores? Pues son simplemente genes de resistencia conocidos, los clásicos que todos hemos oído, pero también se encontraron nuevos candidatos inesperados o potencialmente nuevos. También se encontró que estos biomarcadores tenían un mejor desempeño en aislamientos cuyo MIC estaba más alejado del punto de corte, lo cual de nuevo no es una sorpresa porque esto también es cierto para otros tipos de diagnóstico molecular y plataformas rápidas. Sin embargo, de nuevo, es un número relativamente bajo, luego una mayor cantidad de datos va a permitir fortalecer el poder predictivo de estos biomarcadores. Y ya para finalizar, el último ejemplo que les traigo de la aplicación es cómo aplicar esto para predecir cómo se van a mover los genes de resistencia a través de genomas bacterianos. Entonces lo que hicieron acá fue analizar no solamente los genes de resistencia presentes en una gran cantidad de genomas de RepSeq, es decir, del NCBI, sino también la cantidad de elementos genéticos móviles, ya fuera solos o asociados a los genes de resistencia en cuestión. En cuanto a los elementos genéticos móviles, encontraron que algunos de ellos son súper específicos, confinados a un género particular, algunos son súper promiscuos, que se pueden mover incluso en diferentes filas, y algunos se encuentran en positivos y negativos. Entonces ellos consideraron que una especie que no tenga un gen de resistencia, pero sí tenga un elemento genético móvil, tiene la posibilidad eventualmente de llegar a recibir ese gen por movilización. Dentro de los genes con mayor potencial de diseminación, de nuevo, súper sorpresa, las beta-lactamatas, TT para tetraciclina, enzimas modificadores de aminoglicósidos y pues algunos para resistencia a nucleólidos. También encontraron que es aproximadamente 100 genes de resistencia con un alto potencial de diseminación por medio de elementos genéticos móviles asociados. Y sí. Entonces, ¿cómo es el modelo? Básicamente lo que les decía, por ejemplo, este es un ejemplo con CTM125, donde se ha encontrado en Morganelacea y en Enterobacteria. ¿En qué otras familias se podría llegar a mover? En Yersin. ¿A través de cuál?
elemento genético móvil, estos otros elementos genéticos móviles que se han encontrado en esta cantidad de grupos de bacterias. Es importante resaltar que esto está limitado por la compatibilidad funcional, es decir, no tendría mucho sentido que un montón de beta-lactamasas se pasaran a un montón de positivos, pues porque llevarían a una función. Y ya para terminar, pues solamente quería traerles como un abrebocas de la cantidad de estudios que se están realizando aplicando estos dos campos, metagenómica y machine learning. Y aun cuando esto está en etapas muy tempranas, pues simplemente tener en cuenta que a medida que tengamos la posibilidad de integrar mayor cantidad de datos y diferentes tipos de datos, pues vamos a poder explorar muchas más avenidas de conocimiento y pues contribuir al crecimiento de este campo. Y muchas gracias. Laura, muchas gracias por más que nos acabas de dar. Y bueno, vamos a unas preguntas que tenemos acá en la audiencia. Una de ellas va para el doctor Guevara. Bueno, pienso que hemos tenido un crecimiento muy importante en la implementación de tecnología de secuenciación en infraestructura computacional, pero definitivamente para desarrollar estudios y aplicaciones a nivel de todo lo que nos mencionaba la doctora Laura en su presentación, necesitamos